Primer domingo de pretemporada de este año. ¿Por qué de pretemporada? Porque muchos hermanos están de vacaciones. Incluso quiero agradecer al hijo de nuestro hermano David en el teclado, que esos domingos ha cubierto a Paco. Paco está con Itzel de vacaciones en Guadalajara, un par de semanas con su equipo ministerial. Marvin también está con Candy de vacaciones en Guadalajara. También Miguel está con su esposa de vacaciones en Guadalajara. Y muchos hermanos todavía están disfrutando de algunos días de ello. Por eso el sermón de hoy se va a dividir en dos. Hoy haremos un repaso general, un bosquejo general del mismo. Y la próxima semana iniciamos con el mismo bosquejo. Lo mandamos por línea para que tú lo puedas hacer. De hecho, la próxima semana inicia nuestro programa de actividades del 2026 con una actividad diferente que te quiero invitar a que no faltes y te anticipo cómo va a funcionar. El culto va a empezar 11 de la mañana, si quieres llegar a las 12 está bien, pero durante la semana te va a llegar a tu WhatsApp un número de mesa. Todas las mesas van a estar decoradas perfectamente con el 2026 y van a tener una rosca de reyes. Y tú vas a llegar a donde te llegue el número, en esa mesa tienes que ir a sentarte y decir, ay, me tocó con esta. No, vamos a buscar que haya empatía, que haya todo, pero vamos a buscar que llegues a la mesa que te toque, va a haber una rosca, un cuchillo, un chocolate frío, y tú vas a buscar cortar y vamos a pasar un buen momento cortando la rosca, porque el que se saque el muñeco, sí va a tener que pagar los tamales el día de la Candelaria. Todo esto para iniciar y celebrar nuestro inicio de actividades del 2026. Hoy hay más de 30 hermanos que están fuera, pero la verdad es que acabamos de cantar un himno que dice Dios imparable, tú tienes el control de las cosas y todo. Y me pregunto, ¿quién de ustedes puede afirmar con toda certeza que Dios es imparable y que Él tiene el control de todas las cosas? Amén. Bueno, nosotros cantamos así nada más y no, la verdad es que después de este año tan complicado, tan difícil, al menos yo puedo dar certeza de que Dios es imparable, tiene el control de todas las cosas. Y qué mejor esta semana, hermanos, estaba yo después de este año tan complicado que ya externado y compartido, me fui solamente el primero y el 2 a Valle a descansar. Nunca había dormido hace muchos años como el día 2. Y suena la alarma del jamás en muchos años había ya dormido tan descansado. Estaba dormidísimo y suena la alarma de la presidenta. Y ya nomás hice una llamada rápido para ver si estaba bien en mis oficinas, aquí y todo. ¿Y saben qué hice después de eso? Me quedé dormido. Algo impensable en mí, porque en verdad después de este año, y la otra, el día 2 algo es para también como Dios sí tiene el control de todas las cosas. Andando todo desparpajado, dejo la camioneta. De hecho, ahora ya los autos ya no tienen frenos de mano, que me encantaba quitar la llave y jalar la palanca. Ahora son de botón y que le apachuras y prende y todo. No me di cuenta y dejé la pico de bajada en el circuito así. Y cuando menos vi así, estaba adelantando hacia abajo. No sé cómo Dios la aguantó, corrí como misión imposible. Me subí, abrí la puerta, me metí, recién operado, me logré. Y Dios es imparable, tiene control. Maduro cayó, ¿no? Imagínate. La Biblia dice, Dios quita y pone reyes, suelos, como a Él le place. Tiene control de todas las cosas. Y me imagino si tú en este año estás empezándolo con diciendo, que venga lo que venga. Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Por 2 semanas vamos a estar meditando en el capítulo 1 de Josué, que es el capítulo obligado de todas las iglesias que lo hacen, no es de obligación, sino es naturalmente obligado el poder meditar en este hermoso capítulo acerca del reto que pone Dios en la vida de todos aquellos que declaramos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y que Él tiene el control de todas las cosas. No importa qué tan difícil haya sido el año pasado, no importa cómo esté tu casa, todo. Fíjate hoy cómo Dios, de manera general en 3 puntos, y el domingo que viene, cada uno de ellos, nos va a hablar personalmente a cada uno de nosotros. Así es que te invito a que abras tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, para leer los versículos 16. Pero hermanos, yo quiero que leas esto hoy,
con temor y con temblor. Sobre todo el versículo que voy a subrayar al final para que lo leas. Déjate ya de andar con timiedeces como cristiano, criticando y allí que, o sea, lee con temor y temblor esto, porque si tú crees que Él tiene el control de las cosas, de tu vida y de todo, y lo lees y no te da temor y temblor, uy, yo que tú pensaba bien las cosas. Fíjate, ¿quién no tiene Biblia para que le hagamos llegar uno? Levante su mano y le hacemos llegar uno. Bueno, entonces, Josué capítulo 1, vamos a leerlo. Esta vez veremos sentados para hacerlo más rápido en función del clima. Vamos a leerlo de manera unísona. Que rápidamente, Moisés había liberado, bueno, Dios había liberado, y fíjense el juego de palabras. Moisés había liberado. Qué fácil caemos en esa contradicción, ¿no? Hace rato hablábamos en la mesa acá. No, es que Dios manda a sus ángeles para que nos cuiden, y al rato algunos adoran a los ángeles. Y a veces decimos, ¿Moisés liberó a su pueblo? ¿Moisés liberó a su pueblo? No, Dios liberó a su pueblo a través de Moisés. Y a veces pensamos, no, yo hice este año. No, Dios hizo este año. Por eso hay que leer con mucho cuidado y entender el contexto de las palabras. Dios había libertado a su pueblo de 300 años de esclavitud en Egipto, los había llevado por el desierto. El desierto es formativo en la vida del creyente. El creyente tiene que pasar en algún momento de su vida por un desierto. Tienes que pasar por un desierto porque en un desierto hay escasez de agua, hay escasez de alimento, hay frío, hay calor, hay muchas cosas que te forjan y te preparan para la tierra prometida, que te preparan para las bendiciones que Dios tiene por delante. Por eso a veces es triste ver cuando los cristianos, cuando hay problemas, se achican, lloran, se van a un rincón, se quedan como conejos flasheados en la carretera ante el problema, porque el desierto en la vida del cristiano es para fortalecerte. Es increíble que la pérdida de un ser querido que nadie lo queremos pasar, que es natural, debe fortalecerte en el Señor. La pérdida de un negocio que nadie lo queremos pasar, debe fortalecernos en el Señor. Una enfermedad, un problema, una circunstancia familiar, en lugar de doblarnos, debe fortalecernos. Así es que Dios sacó al pueblo, lo mandó a la tierra que Él le había prometido, pero los dejó 40 años vagando en el desierto. Vagando es la palabra. Los mandó a ser formados. Pero de todo ese pueblo, solamente cuántos entraron a la tierra prometida. De miles que salieron, entró un puñado de ellos, porque ninguno de ellos fue probado y aprobó para merecer entrar a la tierra prometida. Decían que amaban a Dios, pero cuando no vieron a Moisés hicieron un becerro de oro. Decían que amaban a Dios, pero cuando les faltaba agua se rebelaban. Decían que amaban a Dios, pero escondían el maná porque pensaban que al día siguiente no iba a haber y se impulsaron. Así es que hoy que estás aquí, lee con profunda reverencia este mensaje del Señor que vamos a ver en 2 domingos, pero sobre todo cuando yo lea el que les voy a decir, no se los voy a decir ahorita porque ahorita se van a ver, ¿no? Y no tengan temor y temblor. ¡Wow! ¡Wow! Josué capítulo 1, versículos del 1 al 16, vamos a leerlo al unísono. Esto quiere decir todos juntos. Comencemos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el
en toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos familia, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que también ellos pasean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siendo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con nosotros. Alto. Alto. Ahora saca una pluma y con cuidado subraya el versículo 18 y leamos con mucho cuidado. Leamos todos el versículo 18, pero subraya. Dice así: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no te obedeciere a tus palabras en todas las cosas que algunas, ¿qué dices? Que muera. No, ya no le vayan más. Que muera. Que muera. Josué habla al pueblo y dice: Moisés ha muerto. Él ha quedado atrás. El desierto ha quedado atrás. Josué sitúa al pueblo en un momento decisivo en la historia de Israel. Empieza el mensaje diciéndoles con una frase muy fuerte. Fíjate, no te das cuenta, pero es una frase que inicia con palabras fuertes. Aconteció después de la muerte de Moisés. No es solamente un detalle cronológico, sino es querer decirles: eso ha quedado atrás. El 2025 ha quedado atrás con todos sus problemas, con todas tus necesidades, con todos tus problemas, tus enfermedades, tus temores. Eso ha quedado atrás.
Cada año es una línea imaginaria. Cuando nos damos el abrazo, decimos, nos vemos el próximo año, estamos hablando de horas o de días. Pero en la vida del hombre tiene que haber una cronología, tiene que haber una línea, tiene que haber un mes, una fecha, porque solamente Dios, que es el alfa, el omega y que tiene esos atributos divinos, puede contemplar un mundo sin límites, sin horarios, sin tiempos. Nosotros tenemos que tener definido. A mí si me dicen, te invito a una reunión y me dicen a qué hora llego y a qué hora termina, me siento perdido. En el caso de Dios no, pero Él es Dios y Él tiene que hacerles aquí una mención a ellos importantes, decirles, Moisés ha muerto. O sea, el gran líder que fue usado por Dios para liberarnos, ¿qué dice? Ha muerto. ¿Tú crees que eso no cayó como balde de agua, como una losa en todos aquellos que lo conocieron? El haber dicho, tu matrimonio se destruyó, ya ese es algo pasado. Tu negocio quebró, eso quedó atrás. Perdiste a este ser querido, eso ya quedó atrás. Hay un punto de inflexión, hay un punto cronológico cada año en nuestras vidas. El 2025 acaba. Y me pregunto si para ti fue un año bueno o malo. La Biblia dice, bueno es Dios, para siempre es bueno y su misericordia para siempre es bueno, aunque haya sido durísimo. Muchos de aquí perdieron seres queridos, otros tuvimos problemas serios de enfermedad, de trabajo, de muchas cosas, pero a pesar de todo decimos, Dios es bueno y tiene el control. Así es que comienza con una frase, subráyenle y dice, Moisés ha muerto. Es un anuncio de una transición profunda. Hoy ven los comerciales y dice Smart Fit, el 25 ha quedado atrás, 50% en inscripciones. Hoy el mundo piensa en cómo bajar del peso ganado en las fiestas. El mundo piensa en las ofertas en las tiendas que empiezan los remates al 50%, como un gran distractor de lo que debe ser nuestro enfoque para este año. Sí, es un momento cronológico, pero es el anuncio de una transición profunda. Ha terminado una etapa histórica. El líder que los sacó de Egipto y les acompañó en el desierto ya no está. Y tal vez en su mente podrían haber pensado y dicho, ¿y ahora quién podrá defendernos? La frase acuñada por el gran Chapulín Colorado. Sí lo recuerdan todos, ¿no? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Moisés había muerto. El perder a un gran líder como ese fue para el pueblo algo importante. Moisés es uno de los que aparece en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, representando la ley. Así es que es uno de los personajes más importantes en la vida de la Biblia. Ese líder había muerto, porque el que tiene control de las cosas no es tu maestro de escuela dominical, no es tu pastor, no es un presidente, no es un gobernante de este mundo, sino es Dios. Acabamos de cantar ese hermoso himno que me encanta. Dios es imparable. Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo saca y les anuncia que ha terminado una etapa y que comienza otra. La responsabilidad ahora de tomar y poseer la tierra prometida. La responsabilidad ahora nosotros como cristianos de en este 2027 hacer verdad todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. La pregunta es si tú sabes cuáles son, o estás arrancando otra temporada más sin siquiera saber a dónde vas. Dios ya tiene promesas, bendiciones, propósitos
para ti en este 2026 y te demanda que te responsabilices para hacerlos verdaderos en tu vida. Durante 40 años el pueblo había vivido bajo una promesa aún no consumada. Toda la generación que salió de Egipto no entró a esa tierra por una causa: incredulidad. Tú dices, sí, yo creo en Dios, pero en el fondo dices, ¿será cierto? ¿Será verdad? Su incredulidad fue la que les impidió entrar y poseer la tierra. Dios les había prometido, hermanos, una tierra enorme. Si hoy ves el mapa de Israel, es un lugar pequeño que abarca desde la frontera en el norte en el sur en el Sinaí con Egipto, y que termina en los altos del Golán con Siria, y que en la Cisjordania con lo que es Jordania. Es un lugar muy pequeño. Dios les había prometido a ellos todo el desierto y les había prometido hasta el gran río Éufrates, lo que hoy es Irak. O sea, Dios les había prometido que la tierra prometida iba a ser no solamente lo que hoy tienen, sino 5 veces más. Pero ellos tampoco nunca la pudieron tener por su incredulidad, por su pecado, por su falta de confianza en Dios. Pero hay 2 palabras que en esta mañana deben permanecer en nuestra mente. Y dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Queridos hermanos, no es una invitación a confiar en sí mismo, porque las palabras en sí pueden reflejar que esto proviene de algo propio. Esfuérzate, o sea, esa frase que nos encanta, ayúdate que yo te ayudaré. Esfuérzate y sé valiente. Esas 2 promesas no provienen de nosotros mismos, sino provienen de Dios. El problema en nuestras vidas es que cuando decimos esfuérzate y sé valiente, es que confiamos en nuestras propias fuerzas. Y aquí cuando les dice el Señor eso, dice, no es una invitación a confiar en ti mismo, sino a avanzar sin temor, porque Dios tiene y sostiene un propósito especial para ti en este 2026. Porque su palabra debe gobernar tu camino este año. Y porque la obediencia es la única regla que podrá lograr que puedas esforzarte y ser valiente en los momentos difíciles que vamos a atravesar. ¿A poco crees que 2026 va a ser un año de enorme prosperidad, de libertad, de paz mundial y de todo? No. Todo parece ser que es lo contrario. Pero Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Y tú preguntas, ¿y cómo hago eso? Obedece. Obedece. Mira, apréndete estas palabras. Esfuérzate y sé valiente. Pero no caigas en la mentira de Satanás de pensar que tú puedes esforzarte y ser valiente, porque no lo podemos ser. ¿O tú lo puedes ser? No. Somos débiles, caemos, lloramos, parecemos niños chiquitos. Ante el primer problema nos caemos, nos doblamos. Y Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Mira, yo creo que el cristiano deberíamos ser como el rey Midas, que todo lo que tocamos se convierte en oro. Putin, un tirano dictador, dice, todo lo que la bota rosa pisa es de Rusia. Pero ve lo que dice la palabra del Señor. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. ¿Ve qué mensaje puede darle o da Dios al cristiano? Todo lo que tú hagas, prosperarás.
todo lo que pises tú será tuyo. Clave, 2 palabras. Solamente esfuérzate. No, lean bien, versículo 7. Y sé muy valiente. Fíjate que el Señor va siempre enseñando en su palabra de manera metódicamente y didácticamente. Dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿No necesitas ser muy valiente para enfrentarte a tu esposa engolidada hoy en la mañana? ¿O no se necesita ser muy valiente para levantar y ver tu estado de cuenta bancaria y ver que no hay suficiente dinero para pagar las cuentas? ¿O no se necesita ser muy valiente para ver que tus ventas no están en el nivel que están? ¿O no necesitas ser muy valiente para ver que tus hijos o tú mismo están en situaciones complicadas? Dice, esfuérzate, subráyalo y dice, muy valiente. Ok. 1, para trabajar muy duro, para levantarte temprano, para hacer las cosas bien, para salir. No, ve lo que dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Ve. Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que Dios te mandó. Tu esfuerzo y valentía debe estar dirigida no a trabajar más, no a buscar hacer más negocio, no a tener más consultas, no a tener más clientes, no a negociar más con tu esposo o tu esposa, sino a hacer la voluntad de Dios. Este es un mensaje para no ser egocéntrico, sino ser cristocéntrico, para ser diocéntrico. Pero todo mundo entiende, o muchos entienden mal, como este mensaje es el de ponte la armadura, ponte el yelmo, ponte el escudo, porque este año hay que echarle muchas ganas. 61 años de vida enseñan que solo te cansas y te esfuerzas y no logras nada. Esfuérzate y sé valiente en hacer y cumplir la voluntad de Dios. ¿Sabes? Esta mañana a las 11 de la mañana, en nuestro uso de empatía, tomamos una decisión, empezar a platicar y los abrazos y todo. Dijimos, ¿por qué no empezamos? Y así lo hicimos, dándole gracias a Dios hoy por iniciar un nuevo domingo y que Él fuera el que nos guiara en todas las actividades y momentos de nuestra vida. Yo te pido que te levantes unos instantes y oremos y nos dejemos pasar este versículo y pedirle a Dios que nos guíe antes de continuar meditando en este versículo, porque cambia la dialéctica de un mensaje. No es un mensaje egocéntrico, es un mensaje cristocéntrico. Así es que, oh Padre, en esta mañana te pedimos que seas tu Padre el objeto de nuestro esfuerzo y de nuestra valentía. Que todo nuestro esfuerzo y nuestro valor sea encaminado a buscar y hacer tu voluntad. Y que, Padre, al meditar en esta mañana, en este mensaje, partamos de esto. El esfuerzo y la valentía es para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomando asiento, hermanos. Habiendo hecho énfasis entonces en la comprensión de que el esfuerzo y la valentía no consiste en hacer de nuestras fuerzas la herramienta, sino en hacer la voluntad de Dios, podemos proseguir con nuestro mensaje. Dice el mensaje que recibirán al terminar el sermón, que el mensaje del Señor siempre es un propósito que permanece en primer lugar. Esta meditación en primera parte comienza dejando claro que quien inicia todo es Dios. Y si te das cuenta en el mensaje dice, Jehová habló ¿a quién? A Josué. Siempre Dios debe estar en primer lugar. Lo decimos de palabra, pero ¿en qué lugar queda de hecho? En último lugar. Esa es la realidad. Ay, pero eso sí, primero Dios. Primero Dios. Pero eso es pura verborrea. En la realidad,
si Dios ocupara el primer lugar en nuestras vidas, nadie nos podría hacer frente. Todo lo que hiciéramos prosperaría y todo lo que nuestro pie pisare sería un éxito. Pero es pura verborrea. Primero Dios. Y se convierte entonces en vanas repeticiones. El versículo es claro y el punto primero es el propósito que permanece. Dios siempre es primero. Antes de que Josué haga algo, antes de que el pueblo se mueva o piense en estrategias, Dios habla. Antes de hacer planes para este año, ponte y siéntate en algún lugar y dile: Dios, ¿qué es lo que quieres para mí este año? En mi vida personal, en mi vida familiar, en mis negocios, en mi salud. Habla tú, que tu siervo oye. Hay algunos hermanos que me dicen: hermano, estoy a veces muy confundido. Yo también lo he estado. No sé ni para dónde jalar. Las cabras tiran para el monte, pero los cristianos, ¿sabes qué hacemos? Como Samuel con Elí, y le dice: cuando vuelvas a oír la voz de Dios, dile: habla, que tu siervo oye. Cuando no sepas o no tengas en este año hacia dónde dirigirte, cuáles son tus planes, toma un momento y di: habla, que tu siervo oye. Este texto quiere que entendamos que desde el principio no nace esta indicación de una decisión humana, sino de la palabra de Dios, de avanzar sin temor. Muchas veces nuestras vidas están llenas de temor, sobre todo cuando la edad empieza a ganarnos, la salud empieza a ocupar un lugar importante en ellos. Cuando los negocios no van bien, empieza el temor a ganar lugar. El desempleo laboral entre los jóvenes hoy es terrible. Niños, estudiantes, jóvenes de escuelas con buenos estudios ganan sueldos bíblicos. Ahí se llama la pobreza laboral nueva. Hay temor, hay incertidumbre. Los jóvenes hoy no saben a qué van a decidirse. Estudian una cosa y no encuentran un trabajo para esa carrera. Déjame decirte algo maravilloso. Avanzar sin temor no significa capacidad de confiar en el nuevo líder que era Josué, sino responder con obediencia a lo que Dios les había dicho. El énfasis de este primer punto no está en lo que ya pasó. Sí, 2025 pudo haber sido un año muy bueno o muy malo. Y yo dejo en esta pregunta: ¿qué fue 2025 para ti? ¿Muy malo o muy bueno? Piensa. Otra no sabe si quiere que pase. Ya terminó el año. El énfasis no es que haya terminado el 25, sino en lo que debe comenzar el 26 bajo la guía de Dios. Moisés había sido un siervo fiel, pero el texto deja claro que él no era el centro del plan de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que había sucedido en esos 40 años en el desierto y su liberación, ni siquiera había sido hecho por la mano de Moisés. De hecho, tú sabes, Moisés nunca entró a la tierra prometida. No pudo entrar el gran líder, pero Dios en su misericordia lo dejó subir al monte Nebo y le dejó ver la tierra prometida. ¿Qué crees que ha de haber sentido él? Tristeza, agradecimiento, tanto que luchó y sufrió para sacar al pueblo, y Dios dice: pero tú no vas a entrar. Se pudo haber enojado. Tantas cosas que no cumplimos en el 2025 no se lograron, y nos enojamos, y nos dolimos, e incluso hasta nos enojamos con Dios. Pero Moisés no hizo eso. Moisés, ese gran líder que llevó al pueblo y lo sacó, recibió: tú no vas a entrar, pero le dejó ver la gloria de Dios.
le dejó ver a la tierra prometida. Así es que todo lo que pasó en el 95 no fue ni por ti, ni por mí, ni por tus fuerzas, sino por la gloria de Dios. El mensaje es claro, los líderes cambian, pero el plan de Dios permanece. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? En hacer y buscar su voluntad. En eso. ¿No cambia un poco la idea que tenías de esta meditación? A pesar de que yo lo había leído n número de veces, meditando en ella profundamente dije, es que este es un mensaje que muchas veces aún los predicadores cometemos el error de hacerlo meritorio, de hacerlo egocéntrico. Esfuérzate. Mis padres fundaron una escuela que es cristiana y le pertenece a la iglesia donde ellos asisten, y su eslogan es: esfuérzate y sé valiente. Pero yo creo que esa frase lleva consigo un gran engaño a veces si no tienes el contexto correcto. Porque te está diciendo, échale ganas, échale ganas. Uno de los momentos más tristes en mi vida o más difíciles de entender es cuando la madre de mis hijas estaba ya en los últimos momentos de su vida muriendo de cáncer. Y me acerqué a ella y le dije, échale ganas. Y se volteó y me dijo, ¿acaso no crees que en 7 años y medio le he echado ganas? 300 quimioterapias, 300 radiaciones, 7 cirugías. Y le dije, échale ganas. Qué absurdo comentario fue ese de mi parte. Igual sería si Dios te dijera, échale ganas. Porque lo que se refiere es, busca confiar en mí. Esfuérzate en confiar en mí y en mi voluntad, y yo que soy el que dueño del oro y de la plata y del poder y de las riquezas, el que quito reyes y pongo y hago temblar la tierra, yo tengo el control. Y entendí que muchos años había no hecho énfasis en este mensaje correcto. No es un mensaje egocéntrico, échale ganas, trabaja, esfuérzate, sino más bien, está quieto y conoce que yo soy Dios. Yo a veces uso una frase muy simplista cuando algún hermano, su vida está muy complicada. Cuando algún hermano busca mi consejo, yo no soy un buen consejero, yo no sé escuchar, pero ya me abruma con tanta bronca, digo, no, este hermano ya tiene mucho. Y le digo, busque a otro hermano. Y le doy algunos. Lo que mejor le digo es, ponte a nadar de muertito. Los grandes nadadores, los del Coast Guard y los helicópteros que bajan y sus carros, ya los has visto, ¿no? En las aguas turbulentas de Alaska y con las canastas, y bajan y se avientan y salvan a los que están ahí. Los que se mueren, no se mueren porque no saben nadar. ¿Sabes cuándo mueren ellos? Cuando se cansan. Cuando suben a un herido, se callan y el helicóptero tiene que ir y regresar por ellos, mueren de cansancio. El mensaje en esta mañana es: esfuérzate y sé valiente en buscar hacer la voluntad de Dios. Y yo te lo pongo así. No se necesita esfuerzo y valentía para ver a una mujer hermosa y luego ver en tu casa y decir, no, esto no es correcto, esto sí es correcto. O ver un negocio incorrecto y un correcto y decir, no, esto sí es correcto. O ver alguna cosa que no es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad de Dios y decir, quiero hacer la voluntad de Dios. No se necesita esfuerzo y valentía. Eso es lo que el Señor demanda en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. No es un mensaje egocéntrico. Es un mensaje que culmina diciendo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Por eso,
me voy a esforzar y ser muy valiente en buscar hacer tu voluntad. Y termina el 18 diciendo, pero cualquiera que no hiciere esto y no obedeciere a tus palabras, ¿qué dice? Que muera. ¿Sí o no? Vamos a agarrar una hacha, no quedaría nadie, empezando por mí. Pero lo que quiere decir, hermano, es de que no importa cuánto trates de hacer, de luchar, de esforzarte, haciendo por tus propias fuerzas, si lo haces, estás muerto. Si buscas hacer todo por tu propio esfuerzo, pues estás muerto. Pero si buscas confiar en Dios, si buscas hacer tu voluntad, Dios, te pongo mi familia, te pongo mi negocio, te pongo, y mira, termino con esto. Yo me dedico a mi negocio, y uno de esos es consultor de negocios. Lo más difícil en mi vida es explicarle a un cliente que está quebrado, porque a nadie le gusta escuchar la verdad. Y cuando veo las cifras, porque las cifras, los números son fríos. Cuando 2/3 partes de tu capital contable son superiores al capital, cuando tus pérdidas son superiores en más de 2/3 partes de tu capital contable, técnicamente se llama quiebra. Pero en mi juventud, cuando lo decía literalmente, ¿estás quebrado? ¿Sabes qué me decían? Estás despedido. Entonces empecé a decir, no puedo decir eso. Y a veces como pastor, a veces como amigo, cuando alguien busca el consejo y te dice algo, entonces debes decirle, no, viene mi eco. Si yo le digo que está fregado, me va a correr. Bueno, aquí nadie me corre, no me va a correr. Me va a invitar a que, o ya no va a buscar, o va a buscar otra iglesia. Y entonces ahora lo que le digo a los clientes, técnicamente le digo, sí está quebrado, pero pongo una clave que es técnicamente perfecta. La empresa presenta una situación financiera muy difícil. Dependerá de la habilidad de la administración el sacarla adelante. En pocas palabras le estoy diciendo lo mismo. Y ahora a los hermanos les digo, hermano, su vida está complicada. Póngase a nadar de amortito y confíe en Dios. Él es el único que puede sacarlo adelante. Hermanos, el 2025 ha pasado. Él y todo lo que ha pasado. Borrón y cuenta nueva. El 2026 te demanda. Esfuérzate y sé muy valiente en hacer las cosas que Dios quiere. No te esfuerces en tus propias fuerzas porque estás muerto. Y muchos de nosotros estamos quebrados en algunos aspectos de nuestra vida. Emocional, físico, económico, familiar, espiritual, y no lo quieres aceptar. Estás quebrado. Estás quebrado, pero no lo quieres aceptar. Tenemos que aceptar y decir, bueno es Dios, y Dios es un Dios de oportunidades. 2026 es un año que nos brinda una nueva oportunidad de no confiar en nuestras propias fuerzas, sino de confiar en Él. No estés convencido de Él, sé un hijo de Él. No busques echarle ganas, descansa en Él y Él hará. Oremos. Padre, gracias porque en este mensaje encontramos una gran mentira que ha anidado por muchos años, aún de manera surrealista en nuestra vida. Esfuérzate y sé valiente. Señor, que en nuestra mente seamos esforzados y valientes en hacer tu voluntad y no la nuestra. Como nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el máximo esfuerzo, esa es la máxima expresión de valentía de un Dios hecho hombre y un ejemplo para nosotros. Así pues nos despedimos en esta mañana de este momento de meditación, rogándote que tú seas el que nos guíe con tu poderosa mano para tomar la tierra prometida este 2026. Guíanos, Señor, en ella, llévanos de tu mano, levanta nuestra rodilla cuando caiga, danos fuerza cuando nos falte,
Levanta nuestro rostro cuando estemos tristes. Abrázanos cuando desfallezcamos. Seca nuestras lágrimas cuando lloremos. Y dibuja una sonrisa en nuestra cara cuando estemos tristes. Confiamos en ti, Señor, en este año, y permite que el año que viene, que como iglesia iniciamos este nuevo proyecto, nos des una visión clara, nos demos un camino adecuado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús.